Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Leo Programador y vamos a continuar con el curso de Fundamentos de Base de Datos. En el video de hoy conoceremos un poco más de la historia de las bases de datos. Comencemos con los orígenes de las bases de datos. Estos orígenes datan de la antigüedad, donde existían bibliotecas y toda clase de registros. Sin embargo, las desventajas que conllevaba el tener ese tipo de bibliotecas con registros era que su búsqueda se hacía lenta y poco eficaz, sumándole que no se contaba con ayuda de máquinas para que se pudiera sustituir el trabajo manual, por lo que podía provocar fallas. En 1884, Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas. En esta época los censos se realizaban de manera manual, por lo que Hollerith comenzó a trabajar en un diseño para crear una máquina censadora que se basaba en tarjetas perforadas. A continuación, vamos a ver una pequeña línea de tiempo acerca de la historia de las bases de datos. Vamos a comenzar en la década de 1950 y principios de la década de 1960. Aquí es donde se desarrollaron las cintas magnéticas para el almacenamiento de datos. Las tareas de procesamiento de datos, como las nóminas, se volvieron automatizadas con los datos almacenados en las cintas. El procesamiento de datos consistía en leer datos de una o más cintas y escribir datos en una nueva cinta. Continuamos en los años finales de la década de 1960 y la década de 1970. La ubicación de los datos en disco no era importante, ya que a cualquier posición del disco se podía acceder en solo decenas de milisegundos. Con los discos pudieron desarrollarse las bases de datos de red y bases de datos jerárquicas. Los programadores pudieron construir y manipular estas estructuras de datos. Vamos a continuación en 1970, donde Code define el modelo relacional. Después profundizaremos más sobre este tipo de temas del modelo relacional. Entramos a la década de 1980. En esta época el modelo relacional no se usó inicialmente en la práctica, ya que este modelo contaba con ciertos inconvenientes en su rendimiento, por lo que las bases de datos relacionales no lograron competir con el rendimiento de las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas que ya se usaban. En IBM Research se desarrolló un proyecto innovador llamado System R o System R. Este proyecto desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos relacionales de manera eficiente. El prototipo de System R desarrolló de manera funcional y condujo al primer producto de bases de datos relacionales de IBM, que es el SQL 10. Así que en los principios de la década de 1980, las bases de datos relacionales llegaron a competir con los sistemas de bases de datos jerárquicas y de red, incluso en el área de rendimiento. Las bases de datos relacionales fueron tan sencillas de usar que finalmente lograron reemplazar a las bases de datos jerárquicas y de red. Para concluir con la historia, nos vamos a la década de 1990, que es el lenguaje SQL. Este lenguaje se diseñó fundamentalmente para las aplicaciones de ayuda a la toma de decisiones, que son intensivas en consultas, mientras que el objetivo principal de las bases de datos en la década de 1980 fue la de las aplicaciones de procesamiento de transacciones. Estas son intensivas en actualizaciones. De esta manera, la ayuda a la toma de decisiones y las consultas reemergieron como una importante área de aplicación para las bases de datos. Las herramientas para analizar grandes cantidades de datos experimentaron un gran crecimiento de uso. Con esto concluimos un poco de historia acerca de la base de datos. En el siguiente video veremos qué son las bases de datos, los sistemas gestores y más. Si quieres continuar conociendo más de esta materia, te invito a que veas los siguientes videos. Hasta la próxima.